lo que antes no podía ver y por tu gloria sé que hacia adelante voy y me haces tan feliz, me llenas de paz, me haces tan feliz, me llenas de amor. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitas a mi dolor y me dices una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. En ti me gozaré. Quitas a mi dolor y me dices una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Me haces tan feliz, me llenas de paz, me haces tan feliz, me llenas de paz. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitas a mi dolor y me das una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Dime, siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Dime, gozaré. Quitas a mi dolor y me das una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitas a mi dolor y me das una razón. Shalom. En Radio Baluarte, el Ministerio Camino de Vida, a cargo del pastor Cristian Poblete, presenta su programa Camino de Vida. Hasta tocar el cielo, hasta tocar el cielo, te buscaré, te adoraré. Queridos amigos, vecinos, hermanos y a todos aquellos que nos están escuchando ya a esta hora de la noche, cuando ya estamos en directo, son las 23:07 y estamos en el programa Camino de Vida aquí con el pastor Cristian Poblete, que se encuentra ahí en Radio Control, y aquí bueno también estamos viendo por el Facebook del Ministerio Radio Baluarte. Así que usted, si no nos ha visto todavía, sintonice, entre ahí al Facebook de Radio Baluarte y nos va a poder estar mirando. No somos tan lindos, pero para que nos sigan lo que hoy día traemos para su vida. A los que están ahí en su casa, a los que están trabajando, los que a lo mejor andan por ahí afuera, no han llegado a su casita todavía, sintonícenos. El Señor tiene una palabra para usted hoy día. Así que, bueno, saludarles, bendecirles por este tiempo y darle gracias al Señor, porque Él es el que nos da todo a diario. Muchas veces no valoramos los pequeños detalles, el ver el sol, el sentir el sol en la piel. De repente nos quejamos y decimos, no, es que no me gusta que el sol me queme, o yo prefiero el frío. Se da cuenta que al ser humano nunca se le da gusto en todo. Bueno, somos todos así. Yo prefiero el calor, yo prefiero el sol, el verano, me gusta, lo disfruto. Otra gente prefiere el invierno, la lluvia, el frío. Pero bueno, no todos somos iguales, ¿verdad? Somos todos diferentes, así nos hizo el Señor. Así que darle gracias al Señor por este tiempo, darle gracias porque Él es bueno, darle gracias porque su misericordia se renueva. Lo que
era ayer para nosotros, hoy día se renovó. No es la misma misericordia de ayer. Hoy día podemos disfrutar de las nuevas misericordias que tenía el Señor para nosotros. Y mañana se vuelven a renovar. Así que, recordando que Dios es amor, Él es puro amor. Por ende, el amor de Dios está sobre nuestras vidas. Y tiene que reflejarse también en nuestros corazones. Así que, contenta de estar aquí. Y ahí está mi esposo. Ya en un ratito nos veremos aquí al lado. Para que también nos pueda saludar. Amén, ¿me escuchan? Sí. Bien, le damos gracias al Señor y por esta nueva oportunidad que nos concede de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta hermosa noche que el Señor nos da, una noche de marzo. Así que les damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que, como cada día vienen, nos esperan, nos llaman de repente, nos dicen están esperando el programa, así que bendecimos a nuestros hermanos que están escuchándonos, aquellos que están esperando el programa, así que les bendecimos y que este tiempo sea de bendición para usted y para nuestra vida, porque a nosotros nos bendice que cada palabra del Señor que sea transmitida a través de estos micrófonos pueda alcanzar y pueda ser motivo de bendición para aquellos que en esta noche necesitan una palabra del Señor. Así que gracias le damos, Señor, y por la oportunidad que nos concede y de poder estar al aire y poder vernos a través de Facebook Live. Así que gracias le damos, Señor. Así es. Como decía mi esposo ahí, hay gente que nos llama o nos habla a través del Face y dice, lo estoy viendo. Y para nosotros es motivo de alegría, porque el saber que la gente espera el programa nos bendice. Uno dice, gracias, Señor, porque algo estamos haciendo, un pequeño granito de arena estamos aportando para que el reino de los cielos crezca. Así que vamos a orar por este tiempo, vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hará, por lo que ha hecho, por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, invitarles una vez más que nos sintonicen allí en el Facebook de la radio y nos vean. Amén. Nos escuchen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a esta hora porque usted es bueno, Señor. Porque nos permite llegar hasta este lugar y sentarnos detrás de estos micrófonos y poder transmitir, Señor, lo que usted ha puesto en nuestro corazón. Señor mío, porque no hay cosas que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que lo que usted quiere es mío hablar a nuestros corazones primeramente. Señor mío, nosotros lo traemos, Dios de gloria, para entregárselo a aquellos que necesitan. Oramos por los que están en sus hogares. Oramos por aquellos que están enfermos en los hospitales. Oramos por los que están en las cárceles. Por los que están en su casa recuperándose de una operación. O quizá, Dios mío, muchos que están desahuciados del alma. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que su Espíritu Santo sea, Dios mío, trayendo una palabra a sus vidas, a sus corazones, dando consuelo, dando ánimo, dando fuerza, dando fortaleza. No somos nosotros, Señor. Simplemente, Dios mío, somos instrumentos, pero es usted, su Espíritu Santo, el que convence de su palabra, de pecado, de justicia, de juicio. Porque usted es un Dios justo, el único Dios justo. No hay fuera de usted, no hay dioses fuera de usted. Señor, damos gracias. Rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ministre este tiempo. Y a través de las ondas radiales vaya su presencia. A través de las ondas radiales vaya convicción. A través de las ondas radiales también vayan milagros, Señor. Presencia suya. Prodigios, como no se han visto quizá en este tiempo. Hoy, Señor, se puedan ver, Dios mío. Porque es usted, es su mano poderosa la que hace milagros. Señor, usted puede obrar en los corazones y traer alivio, traer paz, traer descanso, Señor, traer reposo. En el nombre de Jesús pedimos, Dios mío, que sea su boca, Señor, a través de la nuestra, hablando y entregando lo que usted quiere, Dios mío, hablar a nuestras vidas y a los que están allí en sus hogares. En el nombre de Jesús damos gracias por todos, Dios mío, hermanos en Cristo que nos escuchan, amigos, aquellos que quizá, Dios mío, en algún momento se apartaron, Señor, de este camino de la fe. También, Señor, puedan recibir una palabra en esta noche. Bendiga, Señor mío, a los hijos, bendiga a los jóvenes, bendiga a las señoritas,
a las mujeres que escuchan, mujeres trabajadoras, hombres quizás solteros, viudos, los que están solos, Señor, por uno u otro motivo. En el nombre de Jesucristo, Señor, usted mueva todos los medios. Usted, Señor, conoce, Dios mío, las vidas. Usted pueda, Señor, a través de estas ondas, Dios mío, de estas ondas radiales, Señor, llevar una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra de salvación. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo en sus manos y pedimos su bendición, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y recordarles una vez más que nos puede sintonizar en el Facebook de la Radio Baluarte. Allí nos podrá estar viendo y también podrá hablarnos. Así que, y vamos a dejar un tiempo para escuchar una alabanza, una canción. Esas canciones que nos alegran el alma cuando necesitamos un refrigerio, ¿verdad? Porque en la alabanza dice la palabra del Señor que habita la presencia del Señor. Así que vamos con una alabanza. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá.
tiene para mí? ¿Usted cree que vienen cosas grandes para su vida? Yo lo creo. Créalo. Créalo porque las promesas del Señor son fieles. Él dice su palabra que no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. El arrepentirse que habla la palabra del Señor allí no es el arrepentirse como nosotros que nos arrepentimos de lo que hacemos mal, ¿verdad? El arrepentirse de Dios es el no querer dañar, el no querer hacer juicio contra sus hijos. Eso es el arrepentimiento de Dios que habla la palabra. Es el dolor del Señor por su creación. Así que es maravilloso saber que el Señor nos ama. Algo grande viene para nosotros, algo bien grande viene para su vida. Créalo, créalo, porque es el tiempo de las bendiciones de Dios. A lo mejor ha esperado mucho tiempo para ver la gloria del Señor, pero este es el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy día queremos retomar el tema. Ya llevamos 2-3 semanas hablando de este tema. Comenzamos con un tema que decía la palabra, el título: ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan la semana antepasada que hablamos de Mateo, del libro de Mateo, del Evangelio, capítulo 16, verso 13 en adelante? Y luego la semana pasada hablamos de qué es lo que provocaba la identidad de Cristo en nuestra vida. El saber quién es Jesús, el saber quién es Él y lo que provoca el que nosotros tengamos una identidad semejante a la de Cristo, ¿verdad? Y bueno, hoy día traemos otro tema semejante que significa, que quiere decir, ¿qué me provoca hacer cuando yo soy como Cristo? ¿Verdad? ¿O qué tenemos que hacer? Los deberes que tenemos que hacer. Deberes como la identidad que el Señor nos entrega y los deberes que debemos hacer. Porque, como decía mi esposa, programas atrás hablábamos de quién era Jesucristo. Después en el segundo programa hablábamos de que Jesucristo nos dio una identidad. Y ahora, ¿cómo ejercemos esta identidad? Porque no podemos quedarnos así nomás, que el Señor Jesucristo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos dio una identidad y ahí nos quedamos. No podemos quedarnos ahí. El Señor nos demanda que debemos ejercer esta identidad. Recordemos que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Pertenecemos a la familia de Dios, una familia especial. Y hoy en esta noche vamos a compartir los deberes que debemos hacer. No debemos quedarnos ahí solamente, sino que debemos transmitir, debemos reflejar como hijos de Dios quiénes somos. Somos hijos del Señor, como decíamos, real sacerdocio, pueblo querido, nación santa. Y debemos transmitir, debemos reflejar a los demás. Esto es lo que hoy vamos a tratar. Y muchos estarán preguntando, ¿pero qué tengo que hacer yo ahora? A lo mejor está recién empezando a congregarse en un lugar y a lo mejor se preguntará, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Y lo vamos a ver allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del versículo 43 en adelante vamos a leer, y dice así. Dice: la vida de los primeros cristianos. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles, recordemos que eran los seguidores de Jesús, y los apóstoles fueron los escogidos, los 12 que Jesús separó para transmitirles su vida, para enseñarles el Evangelio, y que ellos quedaron encargados después que Jesús fue crucificado y ascendió al Padre. Fueron los que quedaron encargados de discipular a los que venían después, a los que Dios añadía para que fueran salvos. 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día
en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el último, el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Recordemos que la iglesia primitiva, la primera iglesia que se formó antes que... Recordemos que Jesucristo les mandó que estuvieran unidos porque vendría el Consolador, vendría el Espíritu Santo a sus vidas. Y eso es lo que estaban esperando para empezar lo que el Señor Jesucristo había dejado. Y acontece esto de que la iglesia primitiva a sus primeros, como decía, a sus primeros inicios, empezó a ejercer como hijos de Dios, llenos de su Espíritu Santo. Estos 11 o 12 con Matías, discípulos, esperaron la llenura de su Espíritu Santo. Y vemos el versículo primero, dice, y sobrevino temor, no miedo, sino que temor, respeto, sabiendo de que había un ser superior, de que todo lo que los apóstoles estaban haciendo era respaldado por el Señor Jesucristo, ya que se había ascendido. Y vemos el pueblo y vemos la gente cómo se maravillaba con lo que hacía estos 12 discípulos. Recordemos que Pedro empezó a predicar y 3.000 se convirtieron. Solamente en la primera predicación, Pedro se empezó un discurso, dice, y se convirtieron mucha gente. Y vemos la calidad y vemos que ellos tenían la identidad de Jesucristo. Y ellos empezaron a ejercerlo. ¿Y cómo la empezaron a ejercer? Creyendo en que Jesucristo le había mandado a que se reunieran en un lugar para poder esperar la llenura de su Espíritu Santo, para poder empezar esta misión de evangelizar todo el mundo. Y para eso llegaron a dice, la vida de los primeros cristianos, la vida de los primeros, identidad del Señor, hijos de Dios, que nos da a conocer cuál es el como dije la palabra, Lo medular del Evangelio. Del Evangelio, exactamente. Ahí se le llamó, cristianos quiere decir seguidores de Cristo. Cristianos, seguidores de Cristo. O sea, si fuesen los herodianos, seguidores de Herodes, ¿verdad? Pero aquí la palabra nombra a los cristianos como seguidores de Cristo, de Jesús. Y nosotros como hijos de Dios somos cristianos, seguidores de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo, como dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y todos, como hijos de Dios, porque muchas veces nos salen con que yo no soy Jesucristo, nos dicen muchas veces. Pero realmente, si entregamos nuestra vida al Señor y rendimos nuestra vida al Señor, somos hijos de Dios, somos cristianos, somos seguidores de Cristo y debemos ser imitadores de Cristo. Quizás nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo, pero Jesucristo y Pablo nos recarga que debemos ser imitadores de Él. Que Él, y día tras día, la palabra del Señor nos da el ejemplo único de Jesucristo. Los pasos a seguir. Esos son los pasos a seguir. Exacto, los pasos a seguir. Porque cada uno de nosotros, Dios nos hizo con un espíritu. Nos hizo con un carácter. Y Él no va a anular nuestro carácter. Él quiere que así como somos nosotros, sigamos siendo cristianos, pero siempre imitando a Cristo. Siempre haciendo lo que Él hizo. Pero hay una diferencia entre imitar como, a ver, ¿cómo se puede decir? Como aquellos, los mismos
que hacen cosas así, yo lo he visto cuando hacen y se pinta la cara, imitan a la gente cuando va pasando y hacen lo que hacen ellos. Pero nosotros, a diferencia, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos inquieta. ¿Para qué? Y nos redarguye y nos enseña a ser como Jesús es. O sea, si decía hace un momento que Dios es amor, Él quiere que yo ame. Que ame a mi prójimo, que ame a mi hermano, que ame al que me causa daño, que lo bendiga, dice su palabra, ¿verdad? No es simplemente hacer cosas como las que hizo Jesús, pero cuando no estoy, por ejemplo, en el templo, ya hacer como yo quiera. No es así. O sea, el Señor no me va a anular, no va a anular mi carácter, no va a anular mi persona, sino que así como yo soy, Él quiere que yo sea como Él. No sé si me explico. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Y vemos más adelante el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Qué importante esto, que muchas veces prácticamente que el ser humano es muy difícil que se ponga de acuerdo. Como Así es muy difícil, los caracteres son diferentes, pero vemos la primera iglesia cómo el Espíritu Santo eran llenos de su Espíritu Santo y cómo ellos se juntaban uno. Eran solamente uno. Quizás eran miles de gente, pero un solo sentir, todos juntos, pensando una sola cosa. Y nos dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían todos según la necesidad de cada uno. Así es. La palabra del Señor nos refleja qué debemos hacer. El amor, dice la palabra que en qué nos conoceremos de que somos hijos de Dios, que nos amemos unos a otros. Así. Eso es lo que el Señor está queriendo en esta noche. Y lo que nos demanda como tener la identidad de Dios. Y debemos actuar en esa. A lo mejor en este tiempo no vamos a vender nuestra casa para repartir la plata entre los pobres que no tienen. A lo mejor no es eso, sino que es el amor que podamos demostrar entre los que necesitan. Porque muchas veces podemos hospedar a lo mejor a gente que no tiene un techo. A lo mejor podemos entre nosotros hacer no sé, muchas veces se juntan canasta familiar, se lleva a un hogar más necesitado. El amor de ver la necesidad en el otro y poder suplirla. Jesús, Él no iba caminando y veía un ciego y lo dejaba ahí. Dice que sanaba a los ciegos, les daba vista, sanaba a los cojos, a los mancos. O sea, yo muchas veces escuchaba la palabra cuando dice y sanaba a los mancos. Yo un manco lo entiendo por una persona que no tiene una mano o que no tiene un brazo. Entonces, yo entiendo que Jesús hacía milagros y le hacía un brazo. Y no me cuesta creerlo porque Jesús era el Jesús milagroso que nos nombra su palabra y que nos dice que Él, por amor a aquellos que veía, Él actuaba, ¿verdad? Y Él no se limitaba a decir, no, esto es muy difícil, no le puedo hacer un brazo nuevo. No, porque Él lo podía hacer. Yo lo entiendo así. Yo creo en el poder del Señor, yo creo que Él podía hacer un brazo nuevo. Si le daba vista a los ciegos, ¿verdad? Le daba lengua a los mudos, ¿por qué no podía hacer un brazo, una mano? Leía la otra versión de la palabra y aún más claro todavía, dice, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo,
partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que querían salvar. Qué maravilloso lo que empezó Jesucristo, y de ahí empezó, valga la redundancia, el comienzo de algo grande. Dice la iglesia primitiva, la vida de los primeros cristianos. La iglesia primitiva, o sea, entendemos que la iglesia no era el lugar físico donde se encerraban. Eran las personas que conformaban esta comunidad, como decía esta nueva versión, eran la gente que conformaban esta comunidad. Y toda esta gente dice que se ganaban el favor, dice, la simpatía de todo el pueblo. O sea, si yo me pongo a pensar, si Pedro en un solo discurso se ganó a 3.000 personas para Jesús, en este movimiento, en este discurso, en esta predicación, me imagino que al aire libre, porque no había lugares físicos que contuvieran, yo creo, a 3.000 personas. Se ganó a estas 3.000 personas, y toda esta gente eran todos iguales. Pero yo pienso, si Pedro dice en su palabra que era del vulgo, sin letras, sin educación, un hombre ordinario como cualquier, podríamos decir nosotros, un pescador, medio bruto para sus cosas, porque no quiero ofender a nadie, si alguien me está escuchando no se siente ofendido, pero me refiero a que él no era esta gente, de estos hombres que tenían cuidado para hablar, a lo mejor un manotazo, qué sé yo, eran... Como Pablo, como decía Pablo, era criado a los pies de Gamaliel. Había una diferencia, pero Pedro era diferente, y sin embargo Pedro ya su carácter estaba siendo formado como Cristo. Cuando lo vemos en el capítulo de Mateo, en el capítulo 16, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era, como dicen muchos, por allá en Roma se hizo un templo sobre la tumba de Pedro. No era eso, sobre la tumba de Pedro, no, sino que era sobre el fundamento, sobre la fe que tenía Pedro. Sobre esa fe, esa fe era la base de la iglesia de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no era sobre esta piedra voy a edificar un templo. No era eso lo que quiso decir Jesús, sino que sobre la fe que demostró Pedro se iba a formar, se iba a levantar una iglesia poderosa. Tanto así que dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. O sea, nada le podrá hacer frente. Entonces era tal la fe, tal el amor que mostraban estos primeros discípulos, que dice que se añadían cada día los que querían ser salvos. ¿Por qué? Porque tenían en común todas las cosas, porque comían juntos, porque se reían juntos. No creo que haya sido una iglesia tan, ¿cómo se puede decir? Tan, como muchas veces nos pintan, tan cuadrados, tan metidos en un esquema, y porque esa gente así, como dice un predicador por ahí, medio bautizados con limón, ¿quién se quiere acercar a ellos? Sin embargo, se añadían todos los días. Y si solamente en una predicación de Pedro se añadieron 3.000, imagínense si todos los días se iban añadiendo. Era porque era una iglesia de gente cristiana, simpática, alegre, vivos, y que hablaban todo el mismo idioma, ¿verdad? Bueno, y recordemos que ellos no se reunían en iglesias, sino que se reunían en cuevas, acuérdese. Pero eso eran los primeros tiempos, cuando todavía no eran 3.000, por eso decía yo, no había un lugar físico que los pudiera contener, porque eran más de 3.000, o sea, solamente pensando los que se ganó Pedro para Jesús. Más de 3.000 personas, ¿en qué cueva los íbamos a meter? Era difícil. Entonces ya tenían que estar a lo mejor al aire libre. Y al aire libre la gente los veía, los que pasaban, claro, algo transmitían. Dice que las señales, los prodigios, los milagros ocurrían, y por ese motivo la gente se añadía. Todos los días llegaba gente nueva. ¿Cómo quisiéramos en este tiempo ver esas cosas? Primero las señales, los milagros, el temor, la reverencia de Dios en el corazón de la gente, y que Dios añada todos los días a quienes han de ser salvos.
Tenían todo en común. Todo en común. No habían diferencia entre que uno era más pobre, el otro tenía más, era más rico. La iglesia primitiva era una sola iglesia. En un solo sentido. Qué maravilla, qué lindo pensar eso. Es que yo no puedo evitar pensar en lo que estoy leyendo en su palabra. Y hoy en día vemos tantas cosas que a veces dejan a tanta gente afuera. Cosas que suceden y tantos hermanos que quisieran estar dentro, no pueden estar. Jóvenes, señoritas, solamente tenemos que pensar y mirar. ¿Quiénes están a nuestro lado? ¿Quiénes están en la iglesia? ¿Qué provoca la identidad de Cristo en mi vida y en mi entorno? ¿Qué provoca? Habiendo sido salvo por la fe, el fruto del Espíritu presenta el carácter de Cristo. Bien. Los frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia. Benignidad, gozo, templanza, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu. Que como identidad en Cristo debemos tenerla Así en nuestra es. vida. Siendo primeramente llenos de su Espíritu Santo, los apóstoles eran llenos de su Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu eran eso. Y eran un mismo sentir, un mismo pensar. Y ahí se veían las maravillas, ahí se veían los milagros. Y el temor no era un temor, como decía anteriormente, de Miedo. de miedo, Era reverencia. sino que era reverencia, era que esto era todo lo que ellos predicaban y hacían es real. Dice la palabra en los proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces no era miedo, era la sabiduría que Dios estaba empezando a impartir en los corazones de la gente. Y era real. Y se hacía. Y cuando nosotros hablamos y ellos hablaban del Señor, el Espíritu Santo empezaba a moverse sobre los corazones y quebrantaba esos corazones. Y esa palabra que Pedro salía, o cada uno de sus discípulos abría su boca para hablar de Jesús, ellos sentían que esos corazones eran quebrantados por su Espíritu. ¡Qué tremendo! Hoy en día El vemos Señor quiere ver estas cosas. y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que debemos ejercer nuestra identidad que el Señor nos entregó, como hablábamos programas anteriores, que debemos ejercer nuestra identidad. ¿Y cómo ejercerla? Lo estábamos leyendo. Apóstoles, estos 12 apóstoles que estaban ahí, empezaron a ejercer la identidad que Jesús les entregó en su vida, que aunque les costó 3 años de entender, pero cuando el maestro se fue, era de momento de ejercer esa identidad. Y fue tremendo. Y eso es lo que hoy el Señor quiere entregar, quiere darnos a conocer, de poder ejercer esta identidad en Cristo. Qué hermoso. Siento el Espíritu Santo que en esta noche el Señor nos habla a nuestra vida y Sí. habla a nuestro corazón, que nos demanda esto, que nos demanda día tras día que debemos ejercer, no solamente llamarnos o tener un título hijo de Dios, sino que debemos ejercer nuestra identidad en Cristo. Ejerciendo los frutos del Espíritu, siendo llenos de su Espíritu Santo. Le leíamos los apóstoles que ellos predicaban. Ellos solamente en una predicación, como lo leíamos, en una predicación se convirtieron en 3.000. ¡Qué maravilloso! Y hoy en día podemos estar quizás todo el día predicando y no pasa nada. Pero en esta noche el Señor nos da a conocer esto. Esta gran verdad que muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos. Recordemos que leíamos programas atrás de que éramos linaje escogido, real sacerdocio.
somos llamados para llevar la luz a las tinieblas. ¿Y cómo vamos a llevar la luz? Siendo llenos de su Espíritu Santo. Siendo llenos de... Para que cada palabra que salga de nuestra boca podamos decirla con autoridad y que esa palabra salga con unción y pueda llegar a los corazones. Y eso es lo que demanda como hijos de Dios. En esta noche nos llama la atención el Señor. Y que debemos actuar y ejercer lo que el Señor entrega a tu vida. Como hijo de Dios, no solamente el título, sino que debemos ejercerlo, debemos activarlo. En esta noche el Señor nos llama la atención y nos dice, y nos recuerda cómo era la iglesia primitiva. Que al último dice, alababan a Dios. Alababan a Dios. El Señor espera también nuestra adoración. En todo tiempo debemos adorar al Señor. Yo recuerdo, y siempre lo digo, que la palabra del Señor nos relata de ese hombre que construyó la casa sobre la arena y ese hombre que construyó la casa sobre la roca. En los dos panoramas había el mismo pronóstico de lluvia. La única diferencia es que él, que estaba construyendo en la arena, fue grande su ruina. Porque su fundamento no estaba en la roca. Y vamos a pasar por las circunstancias, las tormentas, las dificultades. Pero el Señor nos dice, no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Y en nuestra alabanza, y debemos adorar al Señor en todo tiempo. Y lo leíamos en el Salmo 150, todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Y dice la palabra que el Señor añadía cada día a los que habían a ser salvos. ¿Por qué? Porque había algo especial en ello. Porque la gente veía algo sobrenatural que quizás ellos no podían explicarlo, pero ellos querían de eso, lo que los apóstoles hablaban, predicaban, ellos querían de eso. Hoy en día la gente tiene hambre de conocer algo nuevo, la gente que necesita algo que llene su corazón, que llene ese vacío que hoy esta humanidad tiene. Y nosotros tenemos esa palabra. Hoy nosotros tenemos esa responsabilidad como hijo de Dios, ejercer esta identidad como hijo de Dios. No solamente de llegar día jueves o día martes, día domingo al culto, que no es malo, pero sí debemos día tras día, donde usted esté desenvolviéndose, poder ejercer la identidad que el Señor le entrega, para que muchos conozcan, muchos vean de quién es el Señor. ¿Será algo difícil lo que nos demanda su palabra? ¿Es difícil vivir una vida, ser como Jesús? ¿O es más fácil vivir de apariencias? ¿Es más fácil a lo mejor no dejé a 12 apóstoles? Ellos se van a encargar de predicar el evangelio, las buenas noticias de la salvación, de la redención. Ya, y si ellos fallan, no, es que ellos
no fallan porque ellos formaron una iglesia. Le dijo, y la iglesia va a mostrar mi amor y va a contar el sacrificio de la cruz. Porque créalo o no, amado, hay muchas personas que quieren ver a Dios a través de nosotros, a través de usted, a través del líder, a través del hermano que está en la puerta, recibiendo a los hermanos que van entrando. Quieren ver a Jesús a través de ellos. Quieren ver a alguien que sentir un abrazo muchas veces y no una palabra de juicio. No una palabra, una crítica. Quieren sentir a Jesús en ese abrazo. Quieren sentir a Jesús en ese apretón de manos. Y en esto debemos meditar. ¿Cómo estoy yo afectando? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo para transformar mi entorno? Para mostrar a Cristo a través de mi vida. Por eso pregunto, ¿es más fácil a lo mejor mostrar una religión? Porque podríamos a lo mejor vivir de apariencias y decirnos cristianos y hablar cosas lindas y vestirnos como cristianos, como evangélicos. Pero el que se encarga de mostrar lo que realmente hay en nosotros es el Espíritu Santo. Y Él es el que va a atrapar a ese joven, a esa señorita que necesita un abrazo, no una crítica. A esa persona que llega al templo el día domingo, a lo mejor con trago. Pero porque viene con trago no lo van a dejar entrar, no lo dejan entrar. Y a lo mejor aún cuando venga con trago, él viene con necesidad de un abrazo. ¿Estamos nosotros siendo realmente la iglesia que Jesús dejó, en la que Jesús confió este tremendo trabajo, esta labor de ganarnos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestros familiares para Cristo? ¿Estamos realmente haciendo crecer el reino de los cielos? Debemos evangelizar, debemos predicar, no debemos cansarnos. Pero, como decía un hombre por ahí, predica, y predica, y predica. Y si es necesario, usa las palabras. Debemos alcanzar con nuestras actitudes a los que están a nuestro alrededor, a los que nos miran a diario, a los que nos conocen. ¿Cómo somos como padres, como hijos, como hermanos? Porque más que lo que nosotros podamos decir, perdón, es cómo nos comportamos, lo que hacemos. Si con nuestra boca a lo mejor dañamos a alguien, mejor no hablemos nada. Pero si realmente somos capaces de abrazar
y sentir un amor sincero por aquel que está sufriendo, no dejemos de hacerlo. Que no sea solamente que nuestra boca se abra para criticar a alguien, para dañarlo. Pensemos lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. Jesús lo dijo. Todo lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con el otro. Y yo no quiero que a mí me dañen. Yo no quiero que a mí me abofeteen. Entonces yo quiero abrazar. Yo quiero tratar bien, porque yo entiendo que lo que yo le haga a mi prójimo, eso se me devolverá. Todo lo que yo siembro, esto es un principio bíblico, todo lo que yo siembro, eso yo voy a cosechar. Si yo siembro amor, si siembro un abrazo, si siembro una buena palabra, una mirada de amor, de afecto, eso yo voy a cosechar. Quizá damos solamente una pincelada a lo que el Señor nos relata a través de su palabra, lo que nos demanda como hijo de Dios. Pero en esta noche el Señor deja esta inquietud como hijos de Dios, que hoy es el tiempo para que hagamos las cosas bien y podamos hacer como estos primeros cristianos, estos apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo, y el fruto de su Espíritu empezó a moverse en su vida. Y desde ese entonces hasta el día de hoy estamos hablando de este Salvador del mundo, aquel que murió hace 2000 años atrás, gracias a que le creyeron estos 12 discípulos o apóstoles. Hoy podemos compartir esta palabra y que nos demanda a ejercer como hijo de Dios la identidad que el Señor nos ha entregado y ponerla por obra, no solamente como hijo de Dios, sino que debemos actuar. Amén. Así que hay unas oraciones, amor. Sí, tenemos varias peticiones de oración. Nuestra hermana Angélica, bueno, pareciera que estamos todos medios, empiezan ya los cambios de clima y empieza a afectar nuestra garganta, ¿verdad? Nuestra hermana Angélica está con amigdalitis y ella pide oración porque en su trabajo también es un trabajo que le está el frío, entonces le afecta su garganta y ella no se puede enfermar. Nuestra hermana Isabel Marlene Navarro, Dios le bendiga, ella nos está escuchando la palabra y se bendice su vida. Pide también por la señora Daniela de Bombero Garrido, que está con crisis de pánico. Vamos a estar orando también por ella. También hay una petición de oración por nuestra hermana Janet Saez de Coyipulli, por Diego Mena, también es de Coyipulli, y vamos a estar orando por ellos porque, como decíamos al principio, algo grande Dios trae para cada uno. Sabemos que Dios es Dios de pactos, Dios de misericordia, y Él hace misericordia a millares, de su palabra. Así que vamos a estar orando por los enfermos, acordándonos de nuestros hermanos que nos escuchan también ahí en el recinto carcelario. Nuestro hermano de Rauquén, el que nos hablaba que estaba la otra vez operado. También, nuestro hermano Juan. También vamos a estar orando por él, que Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Hay mucha gente que está necesitada de oración y necesitada de una palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a estar orando y mi esposo está orando por estas peticiones, y recordarle que estamos cada día viernes al aire en Radio Baluarte. Darle gracias al Señor por los hermanos que nos están escribiendo, por nuestra hermana Beatriz Barahona, también nos está viendo. Damos gracias al Señor por las bendiciones que sean nuestros hermanos para nosotros.
Y es bendición saber que nos escuchan, saber que nos ven, saber que después, si usted quiere escuchar la palabra, volver a escucharla, puede entrar ahí al Facebook de Radio Baluarte y escuchar la palabra que el Señor trae cada viernes. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor por Amén. estas peticiones y por lo que el Señor en esta noche ha entregado. Yo sé que hay muchos que se han sentido tocados por esta palabra y que va a ser diferente. De que su pensamiento ha cambiado y su Espíritu Santo ya ha tocado su vida y se ha sentido tocado por lo que el Señor en esta noche nos ha hablado. Oremos al Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche Gracias, Señor. por la oportunidad que tú nos entregas En nombre de Jesucristo. de poder, Señor, compartir esta palabra, Señor. Damos gracias. En esta noche, Señor, muchos de tus hermanos, Señor, muchos de nuestros hermanos han escuchado esta palabra. Y muchos nos han escrito, Señor, pidiendo oración, Señor. Pero en esta noche oramos por su vida. Tú conoces cada vida, cada corazón, Señor, en esta noche. Hoy derrama de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Que tú traigas, Señor, Padre mío, liberación a sus vidas. Sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Y que su Espíritu Santo, Señor, traiga un renuevo en cada vida, en cada corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, derrama, Señor, derrama de tu Espíritu. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, comience la obra y la termine, la perfeccione en cada vida, en cada corazón, en esta noche, Señor. Oh, Padre Santo, oramos por cada petición, Señor, en esta noche que han presentado mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, como decía, tú conoces, Señor. Señor mío, en el nombre de Jesucristo. Hoy oramos por su vida, Para que Dios mío bendito, por su liberación, poder y su Espíritu Santo, por Dios, toque sanidad, nuestras vidas, en el bendito, nombre de conforme, Jesús, Señor. Oramos Y por que la su iglesia Espíritu de Santo, Jesucristo. Señor, Porque su visite iglesia cada sea vida, bendecida cada en el corazón, nombre de Padre Jesús, mío. porque usted quiere que seamos, Oh, Padre, Señor. un solo cuerpo, Dios mío, Y mostrando que su podamos amor, día su tras gracia, día, cariño. Señor, ejercer Espíritu lo que Santo, tu palabra nos ha en el hablado en nombre de esta noche, Jesucristo. Señor. Sí, Señor. Oh, Señor, Sí, Señor. oramos por los aires de este Curicó, Señor. Bendecimos, Señor, los aires de este Curicó, Padre Santo. Toque, Dios mío, bendito, Y nuestros cada hogares, Padre Señor, mío, los hogares de sus hijos, hogar, nuestra Señor, ciudad, que en Señor. esta noche Que no haya se ha virus, sentido pandemia, tocado, no haya Señor. enfermedad, Señor, no haya En pandemia, el Dios nombre mío, de que llegue, Jesús, Dios mío, Señor. que dañe, Señor. Oh, Porque sea Señor. cubierto, Dios mío, por la sangre de Porque el Cristo, abrigo Señor, del inclusive en Altísimo, nuestra Señor, nación, morará, En Señor. el nombre de Jesucristo. Morará en nuestra aleluya. vida. Aleluya. Oh, Señor. Oh, Espíritu Santo, tenga Ni misericordia. plaga, Padre Jesús, Santo, tenga tocará nuestra misericordia. morada, Amén, Señor. Amén, Oh, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sean manifiestos, Dios mío, los dones del Derrama, Espíritu Santo. derrama tu El Espíritu, fruto de su Señor. Espíritu Santo, Que Dios mío, sean Señor. llenos de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre Cada de uno de tus hijos, Señor, que en esta noche, Señor, se ha sentido tocado por tu palabra, Señor. Y hoy han entendido, Señor, para que ellos puedan ejercer esa identidad que tú has entregado en nuestras vidas, Señor. Amén. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad Gracias, Señor. que tú nos entregas. Y bendecimos a nuestros hermanos, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. 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 Damos gracias al Señor, ya estamos en la hora de despedirnos. Nos volvemos a encontrar con la ayuda del Señor el próximo viernes a la misma hora, a las 23 horas. Y puedes seguir escribiéndonos al Facebook o hablándonos a nuestro WhatsApp personal. Y ahí nosotros estamos atentos para escuchar sus saludos, peticiones de oración Amén. o lo que usted quiera Nuestros comentar. hermanos también que nos ven a través de Facebook Live, ahí a través de Amén. en Radio Baluarte, así que les bendecimos, les saludamos Dios les bendiga. y fortalecen al Señor, que les siga adelante, siga bendiciendo el nombre del Señor, porque Amén. el Señor tiene algo grande, como decíamos al principio del programa, para usted. Así que
Gracias le damos al Señor y nos encontramos de mediante todo bien aquí en su programa Camino de Vida. Aquí Dios en les Curicó. bendiga. Chao, que Dios les bendiga. Shalom. El ministerio Camino de Vida, a cargo del pastor Cristian Poblete, ha presentado su programa Camino de Vida. hasta tocar el cielo, hasta tocar